Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñanos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante volvemos a los altos de Golán de Israel, a casi 1 kilómetro de la frontera siria. ¿Por qué estamos aquí? Porque es el lugar donde Irán e Israel están en curso de colisión. El régimen iraní directamente atacó a Israel desde el otro lado de la frontera en Siria, disparando misiles al territorio israelí. Israel respondió con fuerza impresionante y envió un mensaje a los iraníes de que la presencia de Irán en Siria es un peligro absoluto y no como algunos. Los israelíes controlan sus zonas de peligro. Hoy escucharán la historia real de lo que Irán está haciendo a 1 kilómetro de donde estamos ahora en Siria y cómo las fuerzas de defensa de Israel se están defendiendo. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo aquí por Enlace, desde los altos de Golán. Bienvenidos a El Vigilante. ¡Qué momento para estar en Israel! La Embajada de Estados Unidos se mudó aquí, a Jerusalén, donde debe estar. El presidente Trump sacó a los Estados Unidos del desastroso tratado nuclear de Irán y el 10 de mayo, Israel e Irán tuvieron su primera confrontación militar directa a unas cuantas horas al norte de aquí en Siria. Y amigos, fue bastante grande. Las fuerzas iraníes dispararon al menos 20 misiles a Israel desde territorio sirio, pero el domo de hierro, el sistema de defensa antimisiles, derribó 4 de esos misiles iraníes y el resto no alcanzó a Israel, afortunadamente. Israel respondió a este acto de guerra de Irán con una fuerza decisiva y devastadora. En una operación audaz, los jets de combate israelíes destruyeron mucha infraestructura militar que Irán había construido dentro de Siria. Fue la operación israelí más grande en Siria desde la guerra de Yom Kippur en 1973, e Irán pagó un precio muy alto por sus continuos intentos de establecer una base en Siria desde la cual pudieran atacar a Israel. Amigos, todo es parte de la gran estrategia del régimen iraní para destruir el Estado judío. Quieren rodear a Israel por todas partes, ya sea con Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y ahora Siria. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel tenía en ese momento una delegación justo aquí en mayo, y en menos de 24 horas, después de que Israel e Irán lucharon en Siria, nuestro fundador y presidente, el pastor John Hagee, viajó conmigo y otros de nuestro equipo en Kufay a la frontera de Israel con Siria, y fuimos a ver el sitio donde había sucedido la violenta batalla unas horas antes. El pastor Hagee y yo nos vimos en los altos de Golán con el vocero internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente coronel Jonathan Conricus, para obtener la verdadera historia de lo que sucedió entre Israel e Irán solo una noche antes. Vean esto. Esto había estado pasando por semanas para llegar a este momento, donde Irán atacó directamente en un acto hostil al territorio de Israel. Háblenos sobre lo que pasó aquí hace menos de 24 horas. Esta vez, los iraníes nos atacaron directamente al disparar 20 cohetes desde dentro de Siria
hacia las posiciones israelíes en los altos de Golán. Afortunadamente no hubo pérdidas en Israel. 4 de los cohetes fueron interceptados por el sistema del domo de hierro y el resto no llegaron. Y al final de ese evento, antes de responderles, los iraníes habían fallado en su intento de atacar a Israel. Sí. Lo que es grandioso. Luego sentimos que era apropiado y que debíamos entregar el mensaje a los iraníes de que esto era totalmente inaceptable desde la perspectiva israelí. Un acto de guerra, pienso. Un acto de guerra y agresión de Irán contra Israel. Y sentíamos que debíamos darle un fuerte mensaje. Decidimos atacar 70 blancos militares que pertenecían a Irán y que son parte de las guardias revolucionarias iraníes que pueden obligar a un despliegue dentro de Irán. Atacamos esos blancos y lo hicimos bien. Nuestros pilotos reportaron golpes exactos. Nuestra valoración nos dice que fueron destruidos. Y me alegra decir que nuestros aviones pudieron descargar su carga y regresar a casa a salvo y sin bajas reportadas para Israel. Esto mantiene la ideología iraní. Están marchando por la región y controlan 4 capitales árabes y abren un corredor de tierra desde Teherán hasta llegar al Mediterráneo. Así que esto fue, como dijo, Irán tanteando el terreno, y lo hizo finalmente anoche, y afortunadamente fue un fracaso este ataque iraní. Sí. Es importante decir que Israel no es un estado belicista. Estamos aquí para defendernos, estamos dentro de Israel, manteniendo nuestra posición, haciendo nuestras cosas. Y me hago la pregunta, ¿qué es lo que buscan las fuerzas iraníes a miles de kilómetros de casa? No puede ser que busquen la paz y menos que se trate de desarrollo económico ni nada de eso. Infraestructura militar a un lado de Israel. Exacto, y son claros sobre eso, al menos no mienten. Dicen que lo hacen para aterrorizar a los civiles israelíes y poder tener la capacidad de atacar Israel. Hemos sido claros al decir que no vamos a permitirlo. Ayer en la noche fue un buen ejemplo de la resolución y las capacidades militares de la FDI que dieron un mensaje claro y un mensaje profesional, preciso, que atacó a los blancos y solo a los blancos, que debían ser atacados, y nada más. Y se hizo un daño sustancial a las capacidades iraníes. Esperemos que acaten la advertencia y entiendan que no les conviene a sus intereses, ni a los sirios, ni a la región, que ellos quieran atacar Israel. Sí, un contratiempo importante para la aventura iraní en Siria anoche, Jonathan Pastor. En Kufa hemos estado hablando de esto por años. Sí, así es. La meta de Irán, su ideología, es borrar al Estado judío del mapa. ¿Cuáles son sus pensamientos inmediatos sobre lo que pasó aquí tan solo hace un día? Lo que sucedió aquí en realidad fue otra provocación por parte de Irán para demostrar lo que han estado gritando en las calles. Muerte a los judíos. Es exactamente lo que están buscando. El pueblo estadounidense debe enfocarse en este tiempo cuando hablamos de la importancia del Tratado de Irán. Nuestro presidente tomó una decisión audaz y firme que dramáticamente ayudó al Estado de Israel y va a salvar muchas vidas judías. También deben enfocarse en el hecho de que cuando mencionas a Irán, sus 2 ejércitos apoderados están aquí. Se llaman Hezbollah y Hamas. Ellos entrenaron, equiparon y organizaron a estas 2 organizaciones terroristas. Pero cuando piensas en los conflictos militares que están pasando, siempre llegas hasta Irán porque son la cabeza de la serpiente en el Medio Oriente. Exacto, y haber salido del Tratado de Irán, Pastor, en verdad salvará vidas israelíes y creo que las vidas de los estadounidenses también, a largo plazo. Jonathan, muy bien, viendo en la bola de cristal del futuro, por así decirlo, ¿qué sigue? Irán tuvo una respuesta decisiva de las FDI, pero Irán sigue teniendo a su apoderado Hezbollah no lejos de aquí, en Líbano, con unos 130,000 cohetes y misiles apuntando al Estado judío. La fuerza kurda intenta mantener esa presencia en Siria. ¿Qué esperan las FDI a continuación? Parece que hay amenazas por todos lados. Hay abundancia de amenazas, pero sabemos que somos fuertes. Tenemos todo el apoyo de nuestro mayor aliado, los Estados Unidos, y confiamos en nuestras capacidades de seguir defendiendo al Estado judío y de hacerlo bien a pesar de las amenazas. Quiero decir que espero que el mensaje haya sido fuerte para que Irán entienda, no solo para Irán, también Hezbollah, que vean lo que pasó en 2006. Eso solo sería el preludio, una introducción de lo que pasaría si Hezbollah tomara la decisión errónea de atacar a Israel. Es muy importante entender que ahora tenemos a las buenas personas de Israel que han vivido en la parte norte de Israel.
Han disfrutado de 11 años de tranquilidad y estabilidad. Acaban de ver lo pacífico y floreciente que está la parte norte de Israel, y es exactamente como queremos mantenerlo. Podremos mantenerlo así al asegurarnos constantemente de que nuestros enemigos, como Hezbollah, sepan lo fuerte que somos, lo mucho que sabemos sobre ellos, sus capacidades, dónde están y sus locaciones, sus intenciones. Y nos aseguraremos de que entiendan que no les conviene atacar a Israel. Pastor, hablando de eso, ¿algunas conclusiones aquí desde los Altos de Golán? Creo que es importante que los estadounidenses reconozcan que si ha habido un tiempo para que defendamos valientemente a Israel y al pueblo judío, es ahora. Israel intenta buscar la paz y apoyamos a Israel como nación. Y es tiempo para que los ciudadanos de nuestro país, especialmente cada miembro de Cristianos Unidos por Israel, defienda verbalmente y actúe por el Estado de Israel. Sí, pastor, muchas gracias. Teniente Coronel Jonathan Conricus, muchas gracias. A ti. Tenemos mucho más después del corte desde aquí, los Altos de Golán, a unos cuantos kilómetros de Siria, el país que está bajo fuego. A continuación nos quedamos en la frontera siria con un antiguo oficial de alto rango de la inteligencia israelí, que nos lleva a lo profundo de los peligrosos planes de Irán y por qué Estados Unidos, al salir del tratado nuclear de Irán, cambia el juego. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo aquí, por Enlace. Saludos y gracias por ver este programa, El Vigilante. Soy el reverendo Pirio de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número 1, vaya a cufi.org y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número 2, vaya a Facebook, encuentra nuestra página bajo @Cufi Español y oprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube, encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stakelbeck, para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de CUFI. Que Dios le bendiga. Esta es un área que le es muy familiar al trabajar para la inteligencia de las FDI aquí en el norte. ¿Cuál es su reacción e impresión inmediata de lo que pasó anoche con Irán intentando abrumar a Israel con misiles? Creo que lo que vimos ayer es un ejemplo de cómo el régimen iraní no entiende las señales y mensajes. Creo que Israel, desde el primer ministro Netanyahu hasta el jefe del personal y el ejército, le dice al régimen iraní: no nos prueben. No permitiremos que entren a Siria, no cometeremos los mismos errores que con Líbano y Hezbollah. Irán está aquí, según ellos, para quedarse en Siria, ¿cierto? A casi 2 kilómetros de donde estamos ahora. Estamos en Israel ahora, pero a menos de 2 kilómetros de donde estamos, Irán está determinado a tener una presencia permanente aquí, a las puertas de Israel en Siria. Sí, Irán tomó la decisión estratégica hace un par de años de abrir un frente aquí con nosotros. Lo que vimos ayer es la lucha entre nosotros y ellos, pero no les permitiremos hacerlo. Tomará tiempo, es el Medio Oriente. Las personas piensan lento. A veces reaccionan lento, pero tenemos paciencia. No lo permitiremos, es muy simple, ¿sabes? Sí. Creo que quedó claro, no solo para Irán ayer, también para Hezbollah, que está viendo esto y dice, bueno, el juego cambió ahora. Sí, es un factor interesante aquí, Marco. Usted trabajaba en la inteligencia israelí durante su estadía en las FDI, trabajó frecuentemente, se especializó en el norte, conoce muy bien a Hezbollah. ¿Qué piensa de todo esto, incluso con respecto a una respuesta iraní? Si fuera Hezbollah ahora, y estoy en Dahie, es la parte oeste de Beirut, también necesitaría recalcular mi ruta, porque creo que lo que Israel mostró aquí a Hezbollah e Irán
es que tenemos una inteligencia muy buena sobre lo que está pasando. Sí. Entonces, si reaccionamos por 20 misiles como reaccionamos ayer, imagina lo que pasaría si algo peor pasara. Ha sido una semana muy ajetreada entre los ataques aquí en Siria y el presidente Trump, que se salió del acuerdo nuclear de Irán. ¿Qué piensa de eso como israelí? Es algo grande, yo creo, como americano, que fue bueno para Estados Unidos. Díganos qué piensa de eso. Creo que el presidente Trump envió 2 mensajes recientemente al Medio Oriente y al mundo. Al Medio Oriente, el presidente Trump le dijo, si hay una cena y no estás invitado, estarás en el menú. El segundo mensaje que el presidente Trump envió al mundo, especialmente a Corea del Norte, es que cuando el presidente Trump saque la espada, no la volverá a guardar en su funda muy rápido. En el Medio Oriente respetan la fuerza. Sí. Y él demuestra fuerza. Demuestra fuerza y ve las cosas claramente. No está confundido. Qué bueno que tengamos al presidente Trump que nos protege y nos cubre las espaldas. Es bueno ver al líder del mundo libre mostrar claridad moral y... De nuevo fue una gran semana, Marco. ¿Qué pasa? Escuchamos disparos en la distancia ahora en Siria, justo detrás de nosotros. ¡Qué semana! ¡Qué tiempo tan maravilloso para estar aquí en los Altos de Golán! Y por cierto, amigos, hay cosas que Marco sabe y que no puede decirnos. Así que gracias por lo que compartiste, amigo. Muchas gracias. Gracias. Por acompañarnos aquí en Golán. Gracias. Gracias. A continuación, después del corte, el inigualable pastor John Hagee nos acompaña desde la frontera siria para compartir lo que todas estas batallas significan para Israel, América y para ustedes. Amigos, no querrán perderse estas profundas revelaciones del pastor Hagee. No se vayan. Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el día moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información, llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico jhmisrael@frossh.com. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante y aún estamos en los Altos de Golán de Israel. Detrás de mí, a 1 kilómetro más o menos, está una de las zonas más difíciles del mundo, Siria, y estamos con nuestro fundador y presidente de Cristianos Unidos por Israel, el incomparable pastor John Hagee. Pastor, vaya, hemos hablado de esto por años, ha estado al frente advirtiendo contra la amenaza del régimen iraní, y ahora lo vemos todo saliendo a la luz. Por supuesto. Se podría decir. ¿Qué piensa sobre la última provocación del régimen iraní? Las personas deben saber que la cabeza de la serpiente en el Medio Oriente es Irán. Irán patrocina, entrena y equipa a Hamas y a Hezbollah. Son 2 organizaciones terroristas muy grandes que están en la frontera del Estado de Israel. Y cuando los estadounidenses oyen Hamas y Hezbollah, el asunto en el Medio Oriente es Irán. Y nuestro presidente hizo algo increíble al ayudar a Israel al salirse del tratado nuclear. Es muy ventajoso para Israel, porque Irán intenta destruir del todo a Israel cuando tienes miles de ciudadanos en las calles cantando mes tras mes, año tras año, mueran los judíos. Eso es lo que intentan hacer. Y muerte a América. Por supuesto. Cuando alguien en la historia amenaza con matarte, necesitas poner atención. Sí. Cuando Hitler dijo que iba a destruir a los judíos, las personas dijeron, bueno, está teniendo un mal día. Pero eso no fue verdad. Irán está amenazando con destruir a Israel y al pueblo judío, y en verdad piensan hacerlo.
Y cuando tienen la capacidad nuclear de destruir al pueblo judío, lo usarán, incluso si saben que otras naciones van a desquitarse con fuerza nuclear. Algunos de los líderes han dicho, si la mitad de nosotros somos asesinados o morimos, todos iremos al cielo. Y también pienso en esos misiles balísticos iraníes en los que están trabajando. Pueden viajar grandes distancias, pastor. La última pregunta. Estamos aquí, repito, a menos de 24 horas después de un ataque importante de Irán contra territorio israelí. Estamos aquí con Cristianos Unidos por Israel. Tenemos una delegación aquí en los Altos de Golán. Veremos a las fuerzas de defensa de Israel. Hable sobre el impacto que tenemos, pastor, en Kufay y si puede, también mencione por qué es tan importante que las personas en casa asistan a nuestra cumbre el 23 y 24 de julio en Washington. Hablemos del impacto de Kufay. Nunca en la historia del cristianismo había sido creado lo que Dios creó a través de Kufay en años pasados, desde el 2006. Y así funciona. Una cosa fue que los cristianos se unieran como un bloque religioso de personas que apoyan al pueblo judío porque tenemos un mandato bíblico de hacerlo. Cualquier cristiano que puede leer la Biblia entiende del todo, comenzando con el Génesis 1:1, que Dios claramente quiere bendecir al pueblo judío y quiere que las naciones del mundo bendigan al pueblo judío. Y aquí estamos, como nación cristiana. Y ahora tenemos 4.1 millones de personas que responden al mandar un email a Washington o hacer una llamada a Washington, a un senador o a un congresista que están apoyando a Israel. También tenemos 501C4. Los ciudadanos lo llaman cabilderos y van a haber personas que están en discordia con el Estado de Israel. Y nosotros estamos presionando por una legislación pro-Israel en el Congreso. Somos una organización con un solo tema: Israel, Israel e Israel. Y nuestro objetivo es que los cimientos les den poder a nuestras voces en Washington. Y que nuestras voces en Washington le den poder a los cimientos. Sí, es un movimiento. Ahora tenemos acceso a los embajadores tanto de Israel como de Estados Unidos de forma cercana. Además, tenemos acceso a los altos niveles del gobierno de forma cercana. Son cosas maravillosas que están pasando, que nunca habían pasado en la historia del cristianismo antes. Y por eso vengan a nuestra cumbre nacional en Washington, D.C. el 22 y 23 y 24 de julio, porque cuando llenemos un auditorio con 5 o 6 mil personas, mandamos un mensaje a Estados Unidos y al mundo, lo fuerte de nuestra organización. Y animo a cada persona que está viendo el programa ahora que haga planes de inmediato para estar en Washington en esas fechas, porque van a ver a los congresistas o senadores apoyando a Israel. Y es lo que la Biblia dice que hagamos. Por el bien de Sión, no permanecer en silencio, porque ver el mal y no llamarlo maldad está mal. No hablar es aceptarlo, y Dios no nos dejará sin culpa. Por eso necesitamos presentarnos en Washington, D.C. este julio. Pastor, muchas gracias desde los Altos de Golán. Vaya, es emocionante estar aquí. Vivimos en tiempos emocionantes. Gracias, pastor. Sí, como así siempre, es. lo agradecemos. Gracias, Eric. Bendiciones por lo que haces. Haces un buen trabajo aquí. Y Dios te bendiga, y a todos los que nos ven y todos nuestros socios en Kufay. A continuación, mis conclusiones sobre la guerra de Irán contra Israel y por qué está destinada al fracaso. Es el vigilante, es Kufay, solo aquí por enlace desde Jerusalén. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Amigos, si el mes de mayo fue un indicador, entonces abróchense el cinturón para el trascendental resto del 2018 y buenas cosas para Israel y América. Escuchen, por décadas el régimen iraní ha sembrado caos en la región y en el mundo, matando a personas inocentes, patrocinando el terrorismo y prometiendo eliminar a los Estados Unidos y a Israel del mapa. En los últimos años, Irán se ha fortalecido al dominar a Siria, Irak
Yemen y Líbano, y creando un corredor de tierra que se extiende de Teherán hasta el mar Mediterráneo a las puertas de Israel. Rara vez, Irán ha pagado el precio por alguna de esas acciones. Hasta ahora, no solo Israel atacó fuerte a la maquinaria militar de Irán. En Siria, el presidente Trump sacó a los Estados Unidos del desastroso tratado nuclear de Irán, que recompensaba a Irán con miles de millones de dólares al alivianar sanciones. ¿Y qué hay de la audaz operación del Mossad israelí, que obtuvo miles de documentos secretos extraídos de Teherán, que el primer ministro Netanyahu presentó al mundo, y probó el programa de armas nucleares ilícitas de Irán? Por primera vez en mucho tiempo, el fuerte impulso de Irán en la región ha sufrido retrocesos importantes, gracias a un liderazgo fuerte en Washington, D.C. y aquí en Jerusalén. Amigos, verán la página web y el número aquí en pantalla. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel quiere que se unan a nuestro movimiento de más de 4 millones de seguidores de Jesús que están trabajando sin parar para asegurarse de que la relación de Estados Unidos e Israel sea más fuerte que nunca. ¿Vieron la rápida respuesta en la frontera con Siria? Es el tipo de influencia que el Dios de Israel nos ha dado. Vuélvanse parte de lo que Dios está haciendo en esta tierra hoy. El Salmo 37 dice: «Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, pero el Señor se ríe de él, porque ve que viene su día». ¿Estás escuchando Régimen Iraní? Sinceramente espero que sí. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante desde Jerusalén y desde la frontera siria. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.